Buenos días, alumnos de cuarto técnica. Mi nombre es Roberto Tonelli, ya me conocen del año pasado, los que estuvieron en tercero. Así que, y algunos nuevos, no sé si yo en este momento tengo la lista, pero bueno, aparte de dar clases, soy el jefe de taller. Pero en esta oportunidad, este video es para lo que es laboratorio de programación. Esta materia la compartimos con el profesor Contreras, Gabriel Contreras, donde el profe va a dar la parte de códigos, digamos todo lo que es escrito, la codificación, y yo me voy a encargar de la parte lógica. La parte lógica de la programación. Generalmente dividíamos, si tuviéramos clase, dividimos el grupo en dos, mitad y mitad, una semana y otra semana, porque es una de las materias más difíciles de la carrera, sobre todo la parte lógica, para entender la parte lógica, porque nunca tuvieron ustedes esta materia. Digamos que es muy importante esta parte lógica, porque no solamente se utiliza para poder programar, sino se utiliza en todo orden de la vida. O sea, cuando uno tiene que afrontar un problema, resolver algo, lo primero que se usa es la lógica. Supongamos, ¿no? Que nosotros tengamos una computadora y no funciona. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, ¿vamos a desarmar la máquina? No, vamos a empezar por la lógica, por lo más fácil. Primero, si el toma corriente le llega a los 20. Porque puede ser que por ahí, por algún motivo, el cable no llega a los 20 al toma y la computadora no enciende. Porque uno ve que la lucecita no enciende. Después ver si llega alimentación a la fuente. Si no llega alimentación a la fuente, hay un problema de cable. Ahora, si llega alimentación a la fuente, tenemos que ver la salida, si tiene 5 volt o 12 volt. Si en caso de no tenga salida, bueno, ahí sí ya es un problema de fuente. Antes de desarmar la máquina, tenemos que probar antes los cables. Si por ahí da menos de 12 volt o 5 volt, bueno, sí, tenemos que cambiar la fuente. Ahora, si la salida de la fuente anda bien, ya es otro problema, porque ya la luz se tendría que encender, encendido, y ya habría problemas de memoria, habría un problema del BIOS, habría problemas del micro, habría que ver porque ya se sentiría, la máquina te da unos sonidos donde te dice dónde puede llegar este problema. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de todo lo que problemas que podemos llegar a tener en la vida. Entonces, la lógica no solamente se utiliza para programar, la lógica se usa en todo sentido de la vida, en todo momento estamos usando la lógica. No nos damos cuenta nosotros, pero generalmente estamos usando lógica. Ejemplo, supongamos que nosotros estamos del lado de adentro de la casa. Y tenemos que abrir la puerta, salir y cerrar con llave e irnos. Nosotros automáticamente lo hacemos, sacamos la llave, abrimos, pero si nosotros tenemos que detallar paso a paso, minuciosamente, sin descartar ningún paso, o sea, los pasos lógicos uno atrás de otro, ¿cómo hacemos para nosotros estar dentro de la casa, abrir la puerta y salir? ¿Qué es lo que primero hacemos? Primero agarramos la mano, el picaporte y nos fijamos si la puerta está abierta o está cerrada. Si esa puerta está cerrada con llave, ¿qué hacemos? Tomamos el llavero, sacamos la llave, introducimos la llave dentro de la ranura, generalmente hacemos un giro a la izquierda, 2 giros a la izquierda, agarramos el picaporte, la puerta teóricamente se tiene que abrir. Una vez que se abre la puerta, se extrae la llave, uno sale del lado de afuera, vuelve a cerrar la puerta, cierra con el pistillo
introduce nuevamente la llave y hace 2 giros a la derecha, saca la llave y pone la llave nuevo en el llavero. Esos son los pasos fundamentales que uno inconscientemente lo hace, pero si nosotros tenemos que, lo vamos a ir haciendo con símbolos. Si nosotros tenemos que darle esas instrucciones a un computador, hay que darle detalladamente cada paso que hay que hacer, porque la computadora no piensa. Lo que hace la computadora es una herramienta electrónica de alto poder de ejecución de procesos, en la cual puede hacer una operación aritmética mucho más rápido que nosotros, siempre y cuando le demos los datos que están guardados en la memoria RAM, que ya ustedes lo habrán visto, lo que es una memoria RAM, y nosotros les tenemos que saber de qué parte de la memoria RAM tenemos que hacer un dato, contra cuál otro lo tenemos que comparar, o cuál otro tenemos que hacer una operación aritmética, y la ejecución de esa operación es mucho más rápido que la que podemos hacer nosotros mentalmente o con una calculadora. O sea, que el computador, con un programa bien hecho, tiene que andar bárbaro, ¿no? O sea, pero si nosotros no tenemos una buena lógica, ese programa no va a andar bien, ¿no? O sea, no va a dar los resultados que nosotros queremos. Generalmente cuando uno hace un programa, lo prueba muchas veces antes de llevarlo a producción, se llama, antes de que el usuario lo empiece a usar. Pero es muy importante la lógica, ¿eh? La lógica, no lo tomen como lógica como este programa. La lógica que vamos a aprender nosotros es para empezar a desarrollar la mente y ver y posicionar. Yo muchas veces, incluso he tenido algún problema en casa o lavarropa o cualquier cosa, y me puse a pensar, a usar la lógica, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que puedo hacer después? En base a la experiencia, por supuesto. Digamos, si nosotros somos técnicos en computadoras, nosotros sencillamente, si sabemos las partes de la computadora, vamos a poder arreglar una computadora usando la lógica. Ahora, si viene un médico, un cirujano, y me dice, para empezar a operar un corazón, ¿por dónde empezamos? Yo no puedo usar la lógica porque yo no conozco la técnica de cómo operar un corazón, ¿no es cierto? O sea, va todo, digamos, acompañando a los conocimientos de uno. Acuérdense que la técnica no se aprende de memoria, se razona. La técnica se razona. Hay que tener conocimientos básicos, por supuesto. Hay que saber cómo circula una corriente, qué es un ampere, qué es una resistencia, qué son algunos componentes electrónicos, cómo funcionan, para poder usar la lógica. ¿Me entiendes? O sea que siempre vamos a usar la lógica, pero ¿qué pasa? Si sabemos soldar eléctrica, si sabemos cómo se usa un serrucho, una sierra, sabemos cortar una madera, sabemos hacer un montón de cosas que estuvimos haciendo estos años en talleres, en el día de mañana, cuando nosotros queremos arreglar una lámpara porque no enciende, vamos a poder pensar, como ya estuvieron hablando incluso en talleres con Parrera seguramente, con la parte eléctrica, han visto cómo solucionar un problema eléctrico. Entonces uno empieza, ¿qué es? Es la llave, primero el portalámpara, a ver si es el portalámpara, cambiar la lamparita, a ver, capaz que puede ser la lámpara, puede ser el portalámpara, y después, bueno, si no funciona nada de eso, vamos a la llave, no vamos a andar sacando los cables antes que nada. Entonces todo se usa lógica, todo se usa la lógica, aunque ustedes no lo piensen, porque lo hacen ya de memoria, porque están acostumbrados, pero todo tiene su paso, Entonces, yo me voy a basar en los... voy a empezar a decir más o menos todo lo que le mandó el profesor Contreras, que es el cuadernillo, los conceptos. Vamos a hacer el primer video de conceptos rápido antes de empezar a trabajar con los símbolos, para empezar a trabajar con estos diagramas que después yo se lo voy a ir explicando cómo funciona, pero primero tengo que definirle o tengo que enseñarles cómo se utiliza y qué significa cada diagrama.
Rápidamente podemos decir qué es un algoritmo. Justamente lo que dije recién. Un algoritmo es, frente a un problema, es justamente pasos debidamente ordenados, lógicamente, tienen que estar ordenados lógicamente, ¿no? Por supuesto, como cuando abrimos la llave. Yo no puedo primero abrir la puerta sin antes usar la llave. O sea, yo puedo tener todos los elementos necesarios para abrir la puerta, pero si yo lo pongo desordenadamente no me va a funcionar, como no va a funcionar el programa en la computadora. Si yo quiero tratar de abrir la puerta sin primero sacarle la llave, no voy a poder. Entonces, la lógica es primero sacar la llave, averiguar primero si está cerrada con llave y después sacarle, o sea, darle 2 vueltas a la llave para poder trabar la puerta. O sea, digamos que el algoritmo es una sucesión de pasos lógicamente ordenados para la resolución de un problema. Tiene que ser minucioso, no se puede pasar ni un detalle. No pretendan de que la computadora se supone que la computadora... No, la computadora no supone nada, la computadora es una máquina boba. Yo digo sinceramente, una computadora mal programada prefiero una máquina de café, porque sé que le pongo café y funciona, y no una computadora con un mal programa no me va a funcionar nunca, aunque salga 10 veces más cara con una cafetera. Entonces, lo importante es hacer un programa, pero razonado, porque después un programa sencillo lo vamos a empezar a usar, pero si el día de mañana nosotros egresemos, seguimos la facultad y en algún momento somos programadores, vamos a tener que hacer programas un poco más complicados, con estadística, facturación, donde ahí se corre el riesgo de que si el programa funciona mal, puede haberle perjuicios económicos a la empresa, ¿no? O datos falsos, o sea, mal calculados. Eso es muy importante. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que la lógica tiene que estar bien y no hay que perderse nada, ni un detalle. Es paso a paso, No hay que suponer de que la computadora, se supone que la computadora lo tiene. No, la computadora es una máquina tonta donde guarda datos, por supuesto, donde uno le tiene que decir dónde sacar un dato, dónde sacar el otro, qué hacer con esos datos, pero sí, el desarrollo matemático o lo que sea, lo va a hacer mucho más rápido que nosotros, por supuesto. Tanto la impresión incluso, va a imprimir mucho más rápido que nosotros escribir. Así que bueno, eso es el concepto del algoritmo. ¿Qué es un dato? Un dato es la porción mínima que existe en lo que es la información. Un dato puede ser un número, una letra, un carácter especial. Eso es un dato. Digamos, si yo quiero codificar en una planilla, decir soltero y casado, en vez de poner soltero, en vez de casado, puedo decir, pongo un 1 si es soltero, ponga 2 si es casado, o ponga 3 si es viudo. Entonces, el dato es el mínimo valor de expresión, la mínima expresión en la cual yo puedo definir una información o transmitir una información. Ese es un dato. Luego tenemos dato numérico. ¿Qué es un dato numérico? Como la palabra lo dice, son datos o números, o digamos, un dato es un byte, compuesto por 8 bits. Un dato es un byte, que puede ser un número, una letra, un carácter especial. Dentro de ello tenemos un dato numérico, que son todos los números y el punto decimal, y el signo más o menos. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Alfabético, todas las letras, mayúscula, minúscula, y el espacio en blanco. Un espacio en blanco, que ahora vamos a ver cómo se simboliza. Y alfanumérico, donde podemos mezclar caracteres especiales, números, letras. Esos son lo que son alfanuméricos. Constantes y variables. Una constante es digamos, nosotros tenemos, supongamos que esta sea la memoria RAM.
Esta es la memoria RAM. Vamos a ver si lo podemos acercar más. Esa es la memoria RAM. Entonces, nosotros cuando definimos una variable, vamos a ver cómo la definimos, pero es lo que tenemos que hacer es seleccionar y guardar, ya predisponer, decirle al computador que me guarde un espacio de la memoria RAM. Un espacio. Ese espacio es una variable. Podemos definir dos variables. Podemos definir tres variables. Bueno, todas las variables que queramos siempre se van a definir dentro de la memoria RAM. Un dato numérico, o mejor dicho, una constante es un lugar de memoria o una variable llamada, o sea, generalmente vamos a llamar variable a todos, a todos lo vamos a llamar variable, pero la diferencia en este momento es saber lo que es una constante y una variable. Una constante es un valor que no cambia en toda la ejecución del programa, o sea, si desde que comienza el programa hasta que termine no cambia, es una constante. ¿Qué puede llegar a tener una constante? Un programa que comienza, por ejemplo, a las 7 de la mañana y termina a 7:10. Y si el listado me dice la fecha, y la fecha es una constante, porque mientras se corre el programa, la fecha va a ser una constante. Si nosotros tenemos que poner el título de la empresa, donde arriba dice el nombre de la empresa va siempre la misma en todos los listados, entonces es una constante. O sea, una constante es un valor que no cambia en toda la ejecución del programa. ¿Y qué es una variable? Aquel valor que va cambiando. Por ejemplo, el número de hojas. Si yo tengo que imprimir 30 hojas, ese número, esa variable que yo llamo para ponerle el número de hojas va a ir cambiando. Entonces es una variable. Ahí es un valor que varía durante la ejecución del programa. Ahora, si hablamos, en eso es para diferenciar una variable a una constante. Ahora, todo lo vamos a llamar variable, todo vamos a llamar variable. Ahora, de aquí en más, cuando hablamos de variables, hablamos de un lugar, de una posición de memoria, cuando nosotros la definimos. Toda variable tiene que estar definida en un programa. Si no definimos la variable, no podemos guardar información en ese lugar de la memoria. Por lo tanto, después vamos a ver más adelante que cada variable tenemos que poner un nombre para poder después tomar el dato. No hay que confundir el valor que tiene adentro la variable con el nombre. O sea, digamos, cuando yo tengo que hacer alguna operación aritmética, A más B, sumar A más B, yo digo A es igual o C es igual a A más B. A la definí las tres variables, A, B y C. Nada más que C es una variable de resultado. Y A y B son valores que tienen, la cual yo tengo que sumar. Entonces yo no voy a decir, no voy a saber qué valor hay dentro de esa variable. Lo único que sé es que yo tengo que sumar A más B. Entonces voy a poner C, porque siempre el resultado va a la izquierda. No es como matemática que dice que siempre el resultado se pone a la derecha, es igual a tanto. No, en computación siempre el resultado va a la izquierda. A diferencia de matemáticas. C es igual a A más B, sin saber yo el valor que hay adentro de esa variable. O sea que por eso yo ese nombre, la única forma de yo poder acceder a esa variable, si yo quiero preguntar qué valor, le digo que, no sé, printf, bueno, después vamos a ver que me muestre en pantalla el valor de A. Entonces me va a mostrar el número, no me va a mostrar la letra A. Yo estoy indicándole que esa A que está dentro de una parte de memoria, que la hace el sistema operativo, es transparente para nosotros. Cuando definimos una variable, el sistema operativo ya define, dependiendo de la característica de esa variable, va a definir un espacio de memoria en la RAM, el sistema operativo. Para nosotros es transparente. Para nosotros lo único que tenemos que hacer es asignar un nombre y manejarnos con los nombres. Bien, entonces eso es con respecto a constantes y variables. Después hay un pequeño diagramito donde dice programa fuente, programa objeto. Programa fuente
es lo que van a hacer con Contreras, con el profesor, que es la codificación. ¿Por qué se llama programa fuente? Porque es legible por el hombre. Es una codificación que lo puede entender el hombre. Yo puedo codificar, puede tomarlo otra persona que sabe el mismo en este lenguaje, el lenguaje C, puede leerlo y puede saber lo que el otro usuario, el otro programador quiso hacer, la lógica del otro programador. Cada uno tenemos lógicas diferentes, pero siempre todo tiene que llegar a un mismo resultado si el programa está bien hecho. Algunos lo harán un poquito más largo, con más líneas de códigos, otros lo harán con menos líneas de código, pero el resultado tiene que llegar. Por ahora no nos preocupemos por la cantidad de líneas de código. Lo importante es que el resultado sea el correcto. Entonces, lo que es un programa fuente, el programa fuente es un lenguaje o es lo que nosotros escribimos que es legible por el hombre. Luego pasa por un compilador, ¿no es cierto?, que es el que compila el programa, el lenguaje o el programa, en este caso el lenguaje C, y lo transforma en código de máquina, que solamente lo entiende la máquina. Nosotros, si le hacemos un listado de ese código objeto, no vamos a entender nada. Entonces, el programa objeto es el programa que solamente lo entiende la máquina. En cambio, el programa fuente es el programa que hacemos nosotros, que es entendible por el hombre, pero no es entendible por la máquina. Después de compilado, sí, el programa, la máquina va a entenderlo porque está en un lenguaje de máquina. Bueno, hasta aquí es el primer video. Ya van más o menos 20 minutos. Bueno, y en el segundo video voy a terminar de explicar lo que es una asignación, tipo de variable y lo que es un programa estructurado. Y después en otros videos vamos a empezar a explicar lo que es, ya vamos a ir viendo los símbolos. Bueno, en el próximo video vamos a seguir con lo que es asignación. Bueno, nos vemos en el próximo video.